Los secretos más oscuros a menudo se esconden tras rostros amables y vidas aparentemente normales. Este recorrido nos llevará desde las calles silenciosas de Milwaukee, donde Jeffrey Dahmer transformó su apartamento en un museo de horrores, hasta las tenebrosas colinas de Rostov, donde Andrei Chikatilo sembró el pánico en la Unión Soviética. Exploraremos las mentes retorcidas de algunos de los asesinos en serie más aterradores de la historia, aquellos que lograron aterrorizar comunidades enteras con su crueldad y precisión. En cada escena, descubrirás los detalles más escalofriantes que convirtieron sus hogares en auténticas casas de pesadilla. Prepara tu mente para enfrentar la verdadera cara del mal. Número 1. El apartamento del horror. Jeffrey Dahmer. Imagina una noche cualquiera en Milwaukee, 1991. Los vecinos de un edificio común y corriente perciben un olor extraño. Algunos piensan que es solo comida podrida, otros aseguran que es mucho peor. No tienen idea de lo cerca que están de la verdad. La policía, finalmente alertada, decide investigar el origen de esa pestilencia que no se va. Lo que encuentran al abrir la puerta del apartamento 213 es un espectáculo digno de las peores pesadillas. Jeffrey Dahmer, un hombre que nadie habría señalado en la calle, había convertido su hogar en un museo del horror. Apenas los oficiales cruzan la entrada, son recibidos por un hedor tan penetrante que les hace dudar si deberían continuar. Pero lo hacen. Es entonces cuando el infierno se desata ante sus ojos. En el refrigerador, en lugar de alimentos o bebidas, descubren cabezas humanas, cortadas con una precisión perturbadora, como si fueran trofeos que exhibe con macabra dedicación. Al adentrarse más, la escena solo empeora. Fotografías cuidadosamente dispuestas muestran a las víctimas en distintas etapas de desmembramiento. Imagínate eso. No es que tomara fotos casuales de sus víctimas, sino que documentaba paso a paso el horror que infligía sobre ellas, como un científico loco que detallaba sus experimentos. Y si pensabas que la fotografía de las vacaciones de tu tío era incómoda, espera a escuchar esto. Cada una de esas imágenes era más gráfica que la anterior, mostrando partes humanas cortadas y dispuestas como piezas de un rompecabezas infernal. Pero lo peor no estaba en el refrigerador ni en las fotos. Lo más escalofriante y aterrador de esta casa del terror estaba en el dormitorio. Allí, en un rincón aparentemente inofensivo, se encontraba un gran barril azul. Los agentes, que ya no podían ni respirar sin sentir el estómago revuelto, abrieron el contenedor solo para descubrir algo inimaginable: los restos en descomposición de 3 cuerpos humanos que Dahmer había estado disolviendo en ácido. 3 vidas destrozadas, literalmente licuadas, esperando desaparecer en el olvido. Y esto no es todo, porque Dahmer no solo se limitaba a matar. Tenía una idea, una fantasía completamente retorcida. Este hombre no se conformaba con arrebatar vidas, quería algo más. Quería crear una especie de esclavo zombie, un ser humano vivo bajo su completo control. Dahmer admitió más tarde que intentaba convertir a sus víctimas en zombies, perforándoles el cráneo e inyectando ácido o agua hirviendo en sus cerebros. El hombre estaba tratando de hacer que el apocalipsis zombie sucediera en su propio apartamento. Claro que el resultado siempre era el mismo: la muerte lenta y dolorosa de sus desafortunadas víctimas. El apartamento de Dahmer contenía un total de 17 víctimas. 17 cuerpos que habían pasado por las manos de este monstruo en su búsqueda por cumplir sus horribles deseos. Algunos podrían pensar que el barril azul o las cabezas en el refrigerador ya eran suficiente para darles pesadillas, pero Dahmer fue mucho más allá. Las investigaciones revelaron un patrón de asesinatos calculados, detallados y sádicos. Cada descubrimiento era más espantoso que el anterior. A medida que la policía destapaba los horrores de este apartamento, el mundo entero se sumía en el asombro. ¿Cómo es posible que una persona pudiera vivir entre esos horrores y mantener una fachada relativamente normal? Dahmer, el mismo hombre que trabajaba en una fábrica de chocolate y vivía en un vecindario común, había ocultado una espiral de locura y muerte detrás de las paredes de su hogar. El arresto de Jeffrey Dahmer conmocionó a la nación y al mundo entero. Los titulares hablaban de un caníbal de Milwaukee,
y los detalles de sus crímenes no hicieron más que acrecentar la fascinación y el horror en partes iguales. Su apartamento fue desmantelado y los recuerdos de lo que allí ocurrió siguen persiguiendo a aquellos que osaron adentrarse en su oscuro rincón del mundo. Número 2. El sótano de los muertos. John Wayne Gacy. Imagina caminar por un vecindario tranquilo, con casas de estilo colonial, calles arboladas y niños jugando despreocupadamente. Nada parece fuera de lugar. Es el clásico escenario americano donde la vida cotidiana fluye con normalidad. Sin embargo, en una casa de West Somerdale Avenue en Chicago se oculta un secreto tan oscuro que hizo temblar a todo el país. Esta es la historia de John Wayne Gacy, un hombre que escondió en su hogar uno de los escenarios más macabros jamás imaginados. Gacy, un hombre de aspecto amable, con una sonrisa de esas que fácilmente te harían confiar en él, era conocido en su comunidad por ser un miembro activo y respetado. Se vestía de payaso para entretener a los niños en fiestas y eventos locales. Pero detrás de esa fachada colorida y alegre se escondía uno de los asesinos en serie más crueles de la historia. Todo comenzó a salir a la luz en diciembre de 1978, cuando la policía, que había estado investigando varias denuncias de adolescentes desaparecidos, obtuvo una orden para registrar su domicilio. Al principio, todo parecía en orden. Una casa limpia, bien mantenida, típica de un vecindario respetable. Sin embargo, al acercarse al sótano, un hedor terrible los detuvo en seco. No era el olor a humedad ni moho, era algo más denso, algo que parecía gritar peligro. Decididos a llegar al fondo del misterio, los oficiales comenzaron a cavar en el suelo de tierra del sótano. Lo que encontraron desafió cualquier pesadilla que pudieran haber imaginado. Uno por uno, los cuerpos comenzaron a aparecer. 26 cadáveres, todos jóvenes hombres y niños, enterrados bajo la casa donde Gacy había vivido y trabajado tranquilamente durante años. El horror en el aire era palpable. Los cuerpos estaban en diferentes estados de descomposición. Algunos habían estado allí durante años. Cada descubrimiento era una nueva ola de shock para los oficiales. La pregunta en sus mentes era inevitable. ¿Cómo es posible que alguien haya vivido con 26 cadáveres bajo su casa sin que nadie lo notara? El modus operandi de Gacy era tan escalofriante como sus crímenes. Solía atraer a sus víctimas, generalmente jóvenes en busca de empleo, con la promesa de trabajos de medio tiempo. Una vez dentro de su casa, las sometía a torturas inimaginables antes de acabar con sus vidas. Pero no se conformaba solo con matarlos. Los enterraba bajo el suelo de su casa, como si eso fuera lo más natural del mundo. Tal vez lo más perturbador de todo era la manera en que continuaba con su vida diaria, como si no hubiera hecho nada malo. Gacy seguía actuando en su comunidad, entreteniendo a niños y ganándose la confianza de todos. Pero eso no era todo. La policía, tras descubrir la macabra fosa común en el sótano, expandió la búsqueda a otras áreas de la propiedad. En el patio trasero encontraron 3 cuerpos más enterrados. Y como si fuera una horrible broma final, otros cuerpos fueron descubiertos flotando en el cercano río Des Plaines. En total, Gacy fue responsable de al menos 33 asesinatos. Cada víctima, cada cuerpo, era un testimonio del horror que habitaba en la mente de este monstruo. A medida que los detalles salieron a la luz, la nación quedó paralizada. La idea de que un hombre, un payaso, un vecino amigable, pudiera haber cometido tales atrocidades era simplemente inconcebible. Los medios se lanzaron sobre la historia como buitres sobre un cadáver. Las imágenes de la casa de Gacy, las entrevistas con los vecinos incrédulos, los detalles espeluznantes del sótano de los muertos, todo se convirtió en un espectáculo morboso que dejó a la audiencia con el estómago revuelto. Pero Gacy no mostró remordimiento. Incluso cuando fue arrestado y confesó, su actitud fue fría, calculadora. Admitió haber matado a 33 jóvenes entre 1972 y 1976. No intentó justificarse, no intentó negar lo que había hecho. Simplemente lo aceptó. En el juicio, Gacy intentó alegar locura, pero el tribunal no se dejó engañar. Fue declarado culpable y condenado a muerte en 1980. Número 3. La viuda negra de Laporte, Belle Gaines.
En una tranquila granja de LaPorte, Indiana, en 1908, el silbido del viento parecía llevar consigo más secretos de los que cualquiera podía imaginar. En este pequeño rincón del mundo vivía Belle Gunness, una viuda aparentemente normal que había llegado a la ciudad años antes tras la misteriosa muerte de su esposo. Pero lo que escondía detrás de su dulce fachada de mujer trabajadora era una de las historias más escalofriantes de asesinos en serie en los Estados Unidos. Todo comenzó con un incendio que redujo la granja de Belle a cenizas. Los vecinos se reunieron en torno a la escena, esperando consolar a la pobre viuda. Pero lo que se descubrió entre los escombros cambiaría para siempre la percepción que tenían de esa mujer que muchos consideraban una figura inocente. Entre los restos carbonizados de la casa, los investigadores encontraron algo mucho más siniestro que una simple tragedia doméstica. Varios cuerpos humanos enterrados en el jardín de la granja en distintos estados de descomposición. Uno de esos cuerpos, lo más perturbador, no tenía cabeza. ¿Podía ser el cuerpo de la mismísima Belle? El incendio no fue el accidente que todos pensaban. No era un capítulo trágico en la vida de una viuda desafortunada, sino la revelación de uno de los secretos mejor guardados de la época. Belle Gunness no era solo una mujer que había sufrido la pérdida de dos esposos, ambos en circunstancias bastante sospechosas, sino una asesina en serie que se había especializado en atraer a hombres desprevenidos con promesas de amor y fortuna, para luego matarlos y quedarse con su dinero. La granja, que hasta entonces había sido vista como un lugar acogedor y hospitalario, rápidamente se transformó en una escena de horror. El equipo de investigación que se desplegó en la propiedad encontró más y más cuerpos enterrados alrededor de la casa. Todos ellos eran hombres que habían respondido a anuncios matrimoniales publicados por Belle en los periódicos locales. Los hombres llegaban a su granja con la esperanza de encontrar una nueva vida al lado de una mujer adinerada, pero lo que encontraban era una muerte segura. Belle no solo los mataba, lo hacía de manera metódica. Tras ganarse su confianza, los hombres depositaban sus ahorros en sus manos y poco después desaparecían sin dejar rastro. Los rumores sobre los desaparecidos crecieron, pero nadie se atrevía a sospechar de la amable viuda, al menos no hasta el incendio. Los investigadores comenzaron a atar cabos, descubriendo que los hombres que habían respondido a sus anuncios matrimoniales nunca volvían a ser vistos. Los cuerpos en la granja confirmaban lo peor. Sin embargo, el cuerpo sin cabeza encontrado entre los escombros del incendio planteaba una pregunta aún más aterradora. ¿Era realmente Belle Gunness? Algunas personas creían que sí, que finalmente había muerto en su propio infierno de fuego y sangre. Pero otras sospechaban que la mujer había simulado su muerte para escapar de la justicia. Después de todo, días antes del incendio, Belle había hecho un testamento en el que expresaba su temor por su vida. ¿Una coincidencia o un elaborado plan para escapar? Los rumores de que Belle había huido a otro estado comenzaron a propagarse. Uno de los personajes clave en la vida de Belle era Ray Lamphere, su empleado y ocasional amante. Ray estaba profundamente enamorado de Belle, dispuesto a hacer lo que fuera por ella. Según algunos relatos, Lamphere la ayudaba a deshacerse de los cadáveres, enterrándolos en la propiedad. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que Belle solo lo estaba utilizando y que incluso podría ser su próxima víctima, las cosas se pusieron tensas. Se sospecha que él fue el responsable de provocar el incendio, pero lo cierto es que Ray sabía demasiado y Belle, como la calculadora asesina que era, lo veía como una amenaza. El destino final de Belle Gunness sigue siendo un misterio. A lo largo de los años, muchas personas afirmaron haberla visto en diferentes lugares de los Estados Unidos, pero nunca se pudo confirmar su paradero. En 2008, se realizó un intento de resolver el misterio a través del análisis de ADN de los restos sin cabeza, pero los resultados fueron inconclusos. ¿Podría haber sido realmente ella o había escapado para comenzar de nuevo en algún otro lugar, lista para atraer a más víctimas a su trampa mortal? La historia de Belle Gunness es fascinante no solo por la crueldad de sus actos, sino por la astucia y frialdad con las que los cometió. Era una mujer adelantada a su tiempo en muchos sentidos,
utilizando los anuncios clasificados de los periódicos como su propio catálogo de víctimas. Hombres de todo el país respondían a sus promesas de una vida mejor, atraídos por su carta de presentación como una mujer rica y necesitada de compañía. Lo que no sabían era que esa compañía les costaría la vida. Número 5. El carnicero de Wisconsin, Ed Gein. Imagina el paisaje rural de Wisconsin en 1957, un lugar donde la vida parece discurrir lentamente entre campos y cielos abiertos. Plainfield, un pequeño pueblo de apenas cientos de habitantes, es una comunidad cerrada donde todos se conocen. En ese entorno tan apacible, la desaparición de Bernice Worden, la dueña de una ferretería local, no pasa desapercibida. La última persona que fue vista con ella era un hombre raro, solitario, y con una reputación que hacía que los vecinos lo miraran con desconfianza. Ed Gein. Los rumores en el pueblo sobre Ed eran de todo tipo. Algunos decían que era excéntrico, otros que simplemente no estaba bien de la cabeza. Pero nadie estaba preparado para lo que la policía descubriría al entrar en su granja el 16 de noviembre de ese año. Lo que parecía ser una tranquila y modesta casa en el campo resultó ser una auténtica casa de los horrores. Al abrir la puerta, la escena que los oficiales encontraron no era algo que pudieran olvidar fácilmente. En la cocina, colgando del techo como un grotesco trofeo de caza, estaba el cuerpo decapitado y destripado de Bernice Worden. Pero eso no era lo peor. En el transcurso de la investigación, las autoridades comenzaron a encontrar objetos aún más perturbadores. Había cráneos humanos convertidos en cuencos, sillas tapizadas con piel humana, y como si todo esto no fuera suficiente, un cinturón hecho de pezones humanos. Pero tal vez lo más espantoso de todo eran las máscaras hechas de piel humana que Gein usaba. Sí, se las ponía en la cara como si fueran disfraces. Gein no se limitaba a matar. También exhumaba cadáveres frescos del cementerio local, siempre eligiendo a mujeres que, de alguna forma, se parecían a su difunta madre. Esta obsesión con su madre era lo que impulsaba sus macabros actos. Después de la muerte de su madre, Gein empezó a construir lo que se puede describir como un grotesco santuario en su memoria. Quería convertirse en ella, y para ello, confeccionó un traje completo hecho de piel humana que usaba en su casa, una transformación literal y aterradora. La investigación reveló que Gein había asesinado al menos a 2 mujeres, incluida Bernice Worden, pero su macabro pasatiempo de profanar tumbas le permitió recolectar muchos más cuerpos. En total, se estima que desenterró entre 9 y 12 cadáveres para crear su colección de horrores. El caso de Ed Gein sacudió a todo Estados Unidos, no solo por los detalles espeluznantes de sus crímenes, sino porque inspiró a múltiples figuras de la cultura popular. Películas como Psicosis y La Masacre de Texas se basaron en sus atrocidades, y el personaje de Buffalo Bill, en El Silencio de los Inocentes, también tiene claras referencias a sus actos. Aunque el legado de horror que dejó Ed Gein sigue vivo en la cultura popular, nada puede igualar el verdadero horror de caminar por su casa y encontrar máscaras de piel humana colgadas como si fueran adornos navideños. Número 6. El estrangulador de Boston, Albert DeSalvo. Boston, 1962. La ciudad se ve sumida en una ola de pánico cuando se comienza a correr la noticia de que un asesino en serie acecha a las mujeres en sus propios hogares. El estrangulador de Boston, como se le conoció, se cobraba a sus víctimas con una precisión y un método tan calculado que la policía tardó años en atraparlo. Su verdadero nombre era Albert DeSalvo y su modus operandi era tan simple como aterrador. Entraba en los hogares de mujeres, generalmente ancianas, con el pretexto de ser un hombre que medía para una agencia de modelos. Lo que sucedía después era un ritual de violencia escalofriante. Las mujeres que DeSalvo acechaba vivían solas y muchas veces confiaban en él, ya que se presentaba como un hombre educado y profesional. Una vez que lograba ingresar a sus hogares, las sometía y las estrangulaba. Pero no era solo la muerte lo que buscaba. DeSalvo tenía una extraña obsesión con dejar los cuerpos en posiciones muy específicas, casi rituales.
Era como si cada crimen fuera una obra macabra que él quería exhibir. Durante 2 años, DeSalvo continuó con su ola de asesinatos sin ser capturado. Las mujeres de Boston vivían con miedo constante, reforzando las cerraduras de sus puertas y ventanas, pero para un hombre como DeSalvo, eso no era un obstáculo. Entraba como si fuera un fantasma y dejaba tras de sí un rastro de cuerpos y terror. Finalmente, en 1964, fue arrestado por otros crímenes no relacionados con los asesinatos del estrangulador. Sin embargo, mientras estaba bajo custodia, confesó los asesinatos a su abogado, describiendo con lujo de detalles cada uno de los crímenes. A pesar de su confesión, algunos dudaban de que él fuera realmente el estrangulador. ¿Podría haber estado mintiendo para ganarse la notoriedad que tanto deseaba? No fue hasta 2013, cuando las pruebas de ADN lo vincularon definitivamente con una de las víctimas, que la verdad salió a la luz. Aunque fue asesinado en prisión en 1973, el legado de miedo que dejó Albert DeSalvo sigue siendo uno de los capítulos más oscuros en la historia de los asesinos en serie estadounidenses. El simple hecho de que un hombre pudiera engañar a tantas mujeres para que lo dejaran entrar en sus hogares con un pretexto tan inofensivo sigue siendo una de las historias más inquietantes de todos los tiempos. Número 7. La casa de las fotografías. Rodney Alcala. Es junio de 1979 y una joven de 12 años llamada Robin Samsoe desaparece mientras iba en bicicleta a su clase de ballet en Huntington Beach, California. La desaparición de una niña tan pequeña sacude a la comunidad, pero lo que la policía está a punto de descubrir irá mucho más allá de un simple caso de secuestro. El cuerpo de Robin es encontrado 12 días después en las montañas de Sierra Madre, brutalmente asesinado. Los detectives pronto comienzan a investigar a un hombre que había estado rondando la playa el día que desapareció Robin, Rodney Alcala. Alcala no era un simple criminal. Este hombre, de apariencia carismática, tenía una historia oscura de crímenes violentos. Pero lo más inquietante de todo no era solo su historial criminal, sino lo que la policía encontró cuando registró su apartamento. Más de 100 fotografías de mujeres y niños, muchos de ellos en poses sugestivas, completamente desnudos o semidesnudos. La mirada en los rostros de estas personas, una mezcla de miedo y confusión, sugería que no sabían exactamente lo que les esperaba. Las imágenes estaban meticulosamente organizadas. Algunas fueron tomadas al aire libre, otras en el apartamento de Alcala, como si se tratara de una grotesca sesión de fotos. Para Alcala, estas fotos eran más que simples imágenes, eran trofeos. Pero el verdadero horror residía en la posibilidad de que muchas de estas personas fueran también víctimas no identificadas del asesino. La policía, en un intento desesperado por descubrir la magnitud de los crímenes de Alcala, hizo públicas las fotos en 2010, con la esperanza de identificar a las personas en ellas. Muchas siguen sin ser identificadas, lo que ha dejado una nube de misterio sobre cuántas más podrían haber sido víctimas de este hombre. Alcala fue condenado por el asesinato de Robin Samsoe y otras 4 víctimas, pero los detectives creen que pudo haber matado a muchas más. Rodney Alcala no era solo un asesino, era un depredador meticuloso que documentaba cada paso de su macabra obra, y las fotografías que dejó atrás son un testimonio escalofriante de los horrores que causó. Número 8. El monstruo del BTK. Dennis Rader. Estamos en Wichita, Kansas, en 1974. Nadie en este tranquilo lugar se imagina que una ola de terror está a punto de desatarse. Un hombre que más tarde se haría conocido como el asesino BTK, siglas de Bind, Torture, Kill o en español, atar, torturar, matar, se encuentra al acecho. Su verdadero nombre, Dennis Rader, un hombre común que trabajaba en la seguridad de su comunidad y que parecía llevar una vida completamente normal. Sin embargo, detrás de esa fachada de hombre de familia y ciudadano ejemplar, se ocultaba una mente retorcida. El modus operandi de Rader era tan escalofriante como metódico. Elegía cuidadosamente a sus víctimas, estudiaba sus rutinas, entraba en sus hogares, las ataba, torturaba durante horas y finalmente las mataba. Todo esto lo hacía con una calma aterradora,
como si fuera parte de un oscuro ritual que lo llenaba de satisfacción. Raider no mataba por necesidad, lo hacía por el puro placer de infligir terror. A medida que avanzaba su reinado de terror, las autoridades intentaron dar con él, pero Raider siempre iba un paso adelante. Se burlaba de la policía enviando cartas a los medios de comunicación, describiendo en detalle los asesinatos que había cometido y retándolos a atraparlo. En estas cartas, Raider mostraba una clara fascinación por el control que ejercía sobre sus víctimas. Les hacía creer que podrían escapar, solo para torturarlas psicológicamente antes de acabar con sus vidas. Los cuerpos de las víctimas de BTK eran una macabra obra de arte para él. Después de matarlas, se aseguraba de dejarlas en posiciones que consideraba simbólicas, casi rituales. No era suficiente con asesinarlas, tenía que mostrar su poder y dominio de una manera que él mismo describía como perfecta. Y lo peor de todo es que Raider no tenía prisa. Podía esperar años entre un asesinato y otro, sabiendo que la policía nunca podría atraparlo. La captura de Raider, que aterrorizó a Kansas durante más de 2 décadas, no ocurrió hasta 2005, cuando cometió un error. En su deseo insaciable de recibir atención, Raider envió un disquete a la policía creyendo que era imposible rastrear su origen. Sin embargo, los detectives lograron hacerlo, llevando finalmente a su arresto. Durante los interrogatorios, confesó haber matado a 10 personas entre 1974 y 1991. Pero lo más escalofriante fue la frialdad con la que describió sus crímenes sin mostrar el más mínimo rastro de remordimiento. Cuando la policía registró su casa, encontraron una caja de trofeos que había guardado durante años. En ella había fotos, ropa interior y otros objetos pertenecientes a sus víctimas que guardaba como recordatorios de su poder sobre ellas. En el sótano de su hogar también encontraron ligaduras de pantimedias, una de sus herramientas favoritas para atar a sus víctimas y asegurarse de que no escaparan. Dennis Raider fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Aunque ahora pasa sus días en una celda de prisión, los horrores que desató durante tantos años siguen vivos en la mente de aquellos que sobrevivieron a su legado de terror. El hombre que caminaba por las calles de Wichita como un ciudadano más, resultó ser uno de los asesinos en serie más calculadores y sádicos de la historia. Después de conocer los horrores escondidos tras estos crímenes, es claro que la oscuridad puede esconderse en los lugares más insospechados, y nadie es realmente lo que parece.